Bueno, bienvenidos estimados estudiantes a su clase extra del día sábado 29 de julio. Se les agradece su haber estar acá, pues no es obligación, pero debido a lo largo del curso pues tenemos que realizar estas clases cada 15 días. Entonces ahí llenan la asistencia, por favor, para que no haya problema después a la hora de contar para el bono que se les va a dar. Entonces ahí se apuntan, jóvenes. Siempre yo voy a revisar de los que están acá que vengan, porque hay algunos macizos que se apuntan y no vienen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, pues, jóvenes. Entonces el último día nos quedamos viendo lo que era la determinación de las fórmulas moleculares, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos. En el examen corto, afortunadamente, bueno, este es el primero, de todos modos, tampoco no se confíen mucho, es uno de los más fáciles, entonces les fue bastante bien, pues, o sea, esto es es un resultado bastante bueno, ojalá que así les fuera siempre. Entonces, vamos a seguir, ¿va? Como dijimos el último día, miren, entonces lo que tienen ustedes que hacer es precisamente determinar todos los hidrógenos y cómo los van a determinar. A ver, Alejandro, ¿cómo determina cuántos? Porque son 3 hidrógenos acá. ¿Cómo usted sabe eso? ¿Cómo son 3 hidrógenos acá? A ver. Alejandro. Por los sigma. Pero, ¿y cómo sabe? Pues los sigma, sí o sé, pues, pero 3 hidrógenos, ¿de dónde salen? Eso es lo que tiene que saber usted. Si no sabe eso, quiere decir de que no entendió el proceso. A ver, Andrea, ¿qué dice usted? ¿De dónde se sacaron esos 3 hidrógenos? ¿Cómo los determinó? Lo sacaron porque los hidrógenos siempre están unidos a un carbono y el carbono siempre tiene 4 enlaces. ¿Y ahí cuántos enlaces tiene ese carbono? Tiene 3. No, ahí no tiene. ¿Cómo va a tener 3 enlaces ahí el carbono? ¿Cuántos enlaces tiene ahí? 4. 4. ¿Y dónde están los 4? Yo solo miro uno. ¿De dónde mira usted 4? ¿Ah? ¿Se dan cuenta que no saben entonces? Bueno, a ver, Billy, ¿por qué tiene 0 enlaces de hidrógeno? A ver. Bueno, si no saben, digan, no sé, pues, porque no va a estar esperando aquí todo el día. Bueno, a ver, Brian, ¿qué dice usted? ¿Por qué tienen ahí 0? Porque ya están completos sus enlaces, los enlaces del carbono, licenciado. ¿Cuántos enlaces tiene ahí? Tiene 4 enlaces. Ok, entonces por eso no tiene 0. Ahora ¿por qué tiene 2? Porque únicamente tiene 2 enlaces, entonces le hacen falta 2. Ok, y ¿cuántos enlaces tiene? Porque tiene 1, entonces le hacen falta 3, que son los 3 que están ahí, ¿verdad? Ok, a ver, Alejandro, ¿entendió lo que le explicó Brian o no? Alejandro. Sí, ingeniero. Bueno, pilas pues, Andrea. Sí, ingeniero. Bueno, Billy. Sí, ingeniero. Bueno, pilas pues. A ver, Carlos Antonio, ¿por qué tiene solo 1? Porque yo ocupo 3 enlaces, entonces le faltaría 1. Ok, a ver, Carlos Manuel, ¿por qué tiene 0? No sabría decirle. Ok, entonces se da cuenta que ahí ya, si no sabe eso, pues no va a poder contestar. A ver, Paula Ramírez, ¿qué dice usted? Paula Ramírez, ¿por qué levantó la mano? Bueno, a ver, César, ¿por qué tiene 3 hidrógenos? Porque ya tiene un enlace sigma y le hace falta 3 para completar. Bueno, entonces son 3 hidrógenos. ¿Y por qué tiene 0, César? Porque ya completó sus enlaces sigma. ¿Cuántos son? 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Por favor, jóvenes, si no entienden eso, es de que definitivamente, pues no están poniendo atención, jóvenes, ¿verdad? Entonces, ojo con eso.
A ver, Juan José, usted ayer no puso su carnet, no que puso su nombre en el examen. ¿Qué le parece, Juan José? En el examen. En el examen corto puso, en lugar de poner carnet, puso Juan. Va, entonces la próxima vez tenga más cuidado, porque la próxima vez yo no se lo voy a poner, no que voy a poner que no vino. ¿Está claro? Gracias. No sé, sí. Bueno, entonces por favor, donde dice carnet, pónganlo, y pónganlo bien, pues, porque algunos ni siquiera lo ponen bien. Acuérdense que yo me manejo a través de carnet, y si ustedes no lo ponen bien, imagínense yo que los voy a saber. Entonces, por favor, siempre cuando llenan al inicio el examen corto o un examen parcial, tienen que poner ese dato, es el dato más importante, ¿ya? Entonces, por favor, tengan cuidado cuando lo ingresan, porque en el examen sale aleatorio, entonces a veces sale primero el nombre, a veces el apellido, o a veces el carnet. Entonces, por favor, tengan cuidado en leer lo que están metiendo, jóvenes. Eso es puro descuido. Bueno, entonces, los que no entienden, ahí le preguntan a sus compañeros, pues, jóvenes, porque ya lo expliqué el último día, lo explicamos antes también, y ahorita lo estamos explicando otra vez. Y se dan cuenta de que no hay algunos que no saben ni qué estamos hablando. Bueno, entonces, vamos a entrar ahora a ver a los grupos funcionales. A ver, léame Daniel Osvaldo, por favor. Grupos funcionales. Las características estructurales que hacen posible clasificar los compuestos por su reactividad se llaman grupos funcionales. Un grupo funcional es un conjunto de átomos en una molécula que tienen comportamiento químico característico. Ok, entonces fíjense pues, en los compuestos orgánicos lo más importante es la clasificación de los grupos funcionales. O sea, los estamos clasificando por reactividad química. Un grupo funcional reacciona igual en cualquier molécula orgánica. Ojo. Bueno, a ver, léame Dulce, por favor. Ejemplo, el doble enlace reacciona igual con bromo en una molécula sencilla como el etileno y como una compleja como el menteno. Ok, entonces miren pues, aquí el grupo funcional es el doble enlace, miren. Este es etileno, es una molécula de 2 átomos, y acá tenemos el menteno, que es una molécula de muchos átomos, ¿ok? Entonces, si yo le agrego bromo a esta molécula, la solución es roja, entonces se transforma a incolora. ¿Y por qué es eso? Porque el bromo molecular se une al doble enlace. Pero lo mismo pasa con el menteno, y se dan cuenta que el bromo también se añadió al doble enlace. O sea que en estos dos, como tiene doble enlace, reaccionan con el bromo y me dan una solución incolora, independientemente que sea una molécula pequeña como el etileno o una molécula más grande como el menteno. ¿Está claro entonces qué es lo que miramos en el grupo funcional, chicos, o hay alguna duda? Por ahora todo claro, Lick. Bueno, entonces por eso es que nos vamos a tener que aprender un montón de nombres de grupos funcionales, ¿verdad? Ahorita los vamos a empezar a ver. Bueno, vamos a ver primero los grupos funcionales con enlaces carbono-carbono múltiple. Entonces, fíjense pues, tenemos los alquenos doble enlace, los alquinos triple enlace, y los aromáticos es un ciclo de 6 con dobles enlaces alternados. Sí, no, sí, no, sí, no. Eso significa alternado. También le vamos a decir, o le podemos denominar conjugados, ¿ok? Bueno, entonces, esos serían los compuestos más sencillos, o los grupos funcionales más sencillos. Ahí podemos ver la representación de la que es la distribución de electrones. Las áreas rojas es donde están los electrones, las áreas azules es donde están los protones, o las cargas positivas. Entonces aquí podemos ver que la área anaranjada roja está donde está el doble enlace, igual acá donde está el triple enlace, y aquí está en todo un ciclo. Se dan cuenta que aquí da un color anaranjado rojo parejo. Eso es lo que significa esa representación de lo que es la carga. Bueno, vamos a ver otros grupos funcionales. Entonces miren pues, jóvenes, ustedes deben empezar a estudiar desde ahorita los grupos funcionales, porque eso se les va a preguntar en el examen parcial. Bueno, que ustedes identifiquen dentro de una molécula estos grupos. En el examen corto también ya se les va a preguntar eso.
Miren, el examen corto de la semana siguiente va a entrar hasta lo que vimos el miércoles. Ahora, el examen corto de la siguiente semana entra lo que miramos aquí y lo que miramos en la semana. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces tenemos... Repítame, por favor, Lee. ¿Ah? Repítame, por favor, Lee. A ver quién le explica a su compañera, jóvenes. ¿Qué fue lo que dije ahorita? El que dijo que sí había entendido, explíquele a su compañera a ver si es cierto. El examen corto de la otra semana venía hasta lo que vimos el miércoles. Y esto se incluía en el parcial. No, lo que dijo sí, solo hasta miércoles. El examen corto de la siguiente semana, o sea, el examen corto 3, incluye lo del sábado y lo de la semana entrante. ¿Quedó claro, Elsa, o no? Gracias, Lee. Bueno, entonces, examen corto 2 va a entrar solo los 3 días de la semana pasada. Examen corto 3 va a entrar lo de la semana entrante más lo del sábado. Así va a ser siempre los exámenes, ¿verdad? Cuando tengamos sábado incluido. Entonces, cuando está unido a un X o a un halógeno, X significa halógeno, sería un halogenuro de alquilo. Cuando está unido a un OH, sería un alcohol. Cuando el oxígeno está unido a dos cadenas carbonadas, sería un éter. Cuando el carbono está unido a un nitrógeno, se llama amina. Cuando el carbono está unido a un grupo nitro, que es NO2, sería nitro. Acá tenemos lo que son las representaciones de la densidad electrónica. Siempre donde está el color rojo significa, o amarillo, en este caso es donde están los electrones. Se dan cuenta que para los halógenos va a estar más la carga negativa en el halógeno porque es más electronegativo. ¿Alguna duda, chicos? Sí, estos grupos, halógeno de alquino, alcohol, éter, se pueden formar con cualquier grupo funcional, alqueno, alquino y areno. No. Aquí estamos diciendo que a un carbono se le va a adicionar esa parte. Los anteriores son grupos aparte a estos, ¿ya? Ya, entiendo, gracias. ¿Va? O sea que aquí lo que estamos analizando son grupos funcionales que están unidos a una cadena carbonada, ¿sí? ¿Está claro? Está claro. ¿Ok? No, los otros son otros grupos. Bueno, vamos a ver pues. O sea, pueden haber más de un grupo en un compuesto orgánico. Eso sí puede pasar. ¿Estamos? Cuando el carbono está unido a un SH se llama tiol. Cuando el carbono está unido, cuando el azufre está unido a dos cadenas carbonadas se llama sulfuro. Bueno, entonces ahora tenemos los dibujos de las... Se dan cuenta que aquí la carga negativa está más al azufre porque el azufre es más electronegativo. Este es pariente con el oxígeno porque está en el mismo grupo funcional. Ahora miremos, cuando el OH está unido a un aromático, que puede ser benceno, que es el más sencillo, puede ser el naftaleno o puede ser el antraceno, pero eso lo vamos a ver después, se llama fenol, no se llama alcohol. ¿Estamos? Y se llama diferente porque tiene diferente reactividad, ¿ya? Hidróxido unido a un aromático o areno, así se llaman también. Bueno, ahora miremos grupos funcionales con un doble enlace carbono-oxígeno. A eso se le llama carbonilo. Al enlace carbono doble enlace oxígeno se le llama carbonilo. Bueno, entonces miremos el primer grupo, o los primeros grupos, es el aldehído. El carbonilo está unido a una cadena carbonada y a un hidrógeno. O sea que el aldehído siempre va a estar a la orilla de un compuesto orgánico. En cambio, la cetona está unido a dos cadenas carbonadas, por lo cual quiere decir de que va a estar adentro de la molécula. ¿Ok? Entonces, fíjense pues. Aquí yo voy a tener R, que sería la cadena carbonada, y va a estar unido a un carbonilo y a un hidrógeno. En cambio, una cetona va a estar dentro de la molécula porque va a estar unido a dos cadenas R. ¿Ok? Ojo. ¿Alguna duda? Se miran a ustedes en el diagrama
de carga, que el oxígeno es el que tiene la carga negativa. Ahí se acuerdan de firmar el listado, jóvenes, porque el que no llega al 80% no se le da el bono. Bueno, el otro compuesto importante que está unido a un carbonilo es cuando el carbonilo está unido a una cadena carbonada y a un OH, se llama ácido carboxílico. Ojo con eso. Entonces, fíjense que a estos que están en este cuadro se le llaman derivados de ácido carboxílico. ¿Y por qué es eso? Porque estos compuestos se pueden sintetizar a partir del ácido carboxílico. Por eso es que se les llama derivados de ácido. Vamos a ver cuando desarrollemos el curso que son grupos funcionales diferentes. Tenemos ácidos carboxílicos y tenemos lo que son derivados de ácido. Pero por eso es que se le llaman derivados, porque ustedes lo pueden sintetizar a partir de ácidos carboxílicos. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? Tengo una pregunta. ¿Sí? Si hubiéramos estado nosotros en laboratorio presencial, nosotros hubiéramos podido sintetizar esto en el laboratorio. El ácido carboxílico es un grupo que ya viene. Sí pueden sintetizar los otros a partir de esto. Por ejemplo, cuando ustedes hacían el jabón, ahí estaban haciendo reaccionar estos grupos. ¿Ok? Gracias, Lick. Bueno, entonces también hacían una reacción de esterificación para generar un compuesto que tiene sabor a banano. También hacían esa reacción. Bueno, entonces miren, pues cuando el carbonilo está unido a una cadena carbonada y está unido el oxígeno, en lugar de tener un hidrógeno, tiene otra cadena carbonada, se llama éster. ¿Ok? Ahora, cuando el carbonilo está unido a una cadena carbonada y está unido a un nitrógeno, en lugar de un oxígeno, se llama amida. Ahora, cuando el carbonilo está unido a cadena carbonada y está unido a un halógeno, se llama halogenuro de alquilo. Ahora, miren pues, cuando el oxígeno está unido a dos carbonilos, se llama anhídrido. Y lo otro, el carbonilo, cada uno de ellos está unido a una cadena carbonada. Así se llama anhídrido. ¿Estamos? ¿O hay alguna duda? Esto se lo tienen que aprender de memoria, jóvenes, porque no hay otra forma. Entonces, mejor si los comienzan a ustedes a estudiar de una vez, jóvenes, porque si no, estudiar eso la noche antes del examen es imposible. ¿Está claro? A ver, César Valenzuela, ¿qué dice usted? Ok. Yo tengo una duda, ingeniero. En anhídrido, ¿el ácido carboxílico son 2 veces o solo...? No, ahí lo único, no, el ácido carboxílico, bueno, sí podría decir, pero acá lo que usted tiene es que el oxígeno está unido a dos carbonilos, ¿ya? Esa es la forma del anhídrido. Ya cuando miremos las reacciones va a ver cómo se sintetiza, pero para que usted se lo identifique más fácilmente, el carbonilo, el oxígeno está unido a dos carbonilos. O a dos ácidos carboxílicos, como dice usted, pero en realidad así no es como se sintetiza. Vamos a ver después cómo se sintetiza. No sé si le quedó claro a Anzuelo. Bien, ingeniero. Bueno, entonces lo que tienen que saberse es la estructura de cada uno de los grupos funcionales, ¿ok? Bueno, entonces miren la actividad que tienen para realizar en este caso. Acá tiene, por ejemplo, miren pues, acá lo que tienen que hacer es lo siguiente. La metionina es un aminoácido. Miren, acá tienen un grupo funcional. Acá tienen otro grupo funcional. Y acá tienen otro grupo funcional. Eso es lo que van a tener que hacer en el examen. Le tienen que poner número y un círculo. ¿El 1 qué sería, jóvenes? A ver, ¿quién es pilas? ¿Cuál sería el grupo funcional 1? A ver, nadie. ¿No sería un tiol? No, el tiol sería SH. Este es un sulfuro porque está unido a dos cadenas carbonadas. Ahora este de aquí abajo, ¿qué sería? Nitro. No, el nitro es NO2. Este sería un grupo amina. Y este, el 3, ¿qué sería? Está fácil. Ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico.
Entonces se da cuenta que aquí tienen 3 grupos funcionales, el 1 es sulfuro, el 2 es amina y el 3 es ácido carboxílico. Así va a tener que hacer en el examen y algunas tareas que les voy a dejar. Bueno, entonces aquí tienen para divertirse, miren jóvenes, acá está lo que son los diferentes grupos funcionales y así es como se los pueden aprender, jóvenes. ¿Oyeron? Entonces miremos. Esto es muy pero muy útil, ¿verdad? Porque ahí tiene varias información que es súper valiosa. ¿Ok? Vamos a ver, pues ahorita vamos a empezar, jóvenes. Entonces, tenemos, miren pues, el primero es el alqueno, ¿se dan cuenta? Doble enlace. Eso de la terminación es para la nomenclatura, terminación eno. Si se lo aprende de una vez, mejor. Y aquí tiene un ejemplo, el eteno. Bueno, acá tenemos triple enlace, la terminación es ino, y acá tenemos un alquino que se llama etino. Acá tenemos areno, que es un anillo aromático, no tiene ninguna denominación, y por ejemplo ponen el benceno. Acá tenemos un haluro, se dan cuenta que el carbono está unido a un halógeno, tampoco tiene ninguna, y por ejemplo pusieron acá el clorometano. Pues ahí están todas, miren, acá tenemos carbono oxígeno, la terminación es ol, y por ejemplo este se llama metanol. Entonces, todos esos grupos funcionales se les puede preguntar. ¿Estamos? Acá tienen los con carbonilo, por ejemplo, miren, tienen cuando está unido a una cadena R y a hidrógeno es aldehído, terminación al, etanal. Acá está unido a 2 cadenas carbonadas, se llama cetona, terminación ona. Acá tengo la propanona. Acá tengo el carbonilo, se pone ácido como prefijo y oico como sufijo. Y entonces se llama en este caso ácido etanoico. Acá pueden ver ustedes que tiene el carbonilo unido a una cadena carbonada y el oxígeno está unido a otra cadena carbonada, se llama éster. Entonces ahí con esta tabla pueden empezar a estudiar para aprenderse los nombres. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? Entonces con esta tabla pueden ustedes estudiar muy bien cada semana, aprenderse unos 5 y ya con eso ya en unas 3 semanas ya se saben todos. A ver, ¿alguna duda? Bueno, entonces sigamos, eso es para que estudien. Bueno, otra cosa importante es el orden de prioridades de los grupos funcionales. ¿Eso para qué sirve? Este será la base para darle nombre a los diferentes grupos orgánicos. Entonces aquí tienen esta tabla de prioridades de grupos funcionales. ¿Cuál es el grupo funcional más importante de todos, jóvenes, según esta tabla? Ácido carboxílico. El ácido carboxílico, va. Entonces fíjense pues, el alcano, aunque aquí dice grupos principales, el alcano no es clasificado como grupo funcional. El alcano es la base de los compuestos orgánicos, o sea que el grupo funcional comienza desde alquinos. Entonces, en este caso, los alquinos son los grupos funcionales menos importantes. Acá tenemos otros grupos subordinados, o sea que no están relacionados con estos, pero tienen menos prioridad que todos los anteriores. Por supuesto, tiene más que los alcanos, porque los alcanos no tienen ninguna prioridad. Alcano es el nombre base de los compuestos orgánicos. No sé si les quedó claro. Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿el aldehído es más importante que la acetona o no? Sí, licenciado, ahí se puede ver. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante? Bueno. Yo considero que es igual, licenciado. No, si está más alto, ¿el aldehído está más alto que las cetonas o no? Sí. Bueno, entonces ¿cómo va a ser que va a ser iguales? ¿Ya? Porque aquí cada uno que está arriba es más alto. Entonces acá el más importante es el ácido carboxílico que todos los grupos que están abajo. Ahora, por ejemplo, los fenoles son más importantes que los alcoholes dulces. Dulce,
¿Los fenoles son más importantes que los alcoholes o no? ¿Eileen? No, los alcoholes son más importantes. ¿Ah? Los alcoholes son más importantes. Sí, los alcoholes son más importantes que los fenoles porque está más alto. Ahora, las aminas son más importantes que las iminas, Elsa. Las aminas sí están más arriba que... Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que son más importantes. Bueno, eso es la conclusión que tienen que sacar ustedes. Bueno, entonces, así se les puede preguntar en el examen. Por ejemplo, yo les pongo, pongo, fíjense pues, anhídrido, amida, fenoles y tioles. ¿Cuál es el grupo funcional menos importante? ¿Cuál debería ser? Iminas. Los tioles, porque son los que están más abajo, jóvenes. Se dan cuenta que una cosa tan sencilla no le atinan ustedes. Bueno, eso es lo que se les puede preguntar en el examen corto y en el examen parcial. Bueno, vamos a ver otros grupos funcionales que tienen múltiples enlaces carbono. Por ejemplo, cuando el carbono tiene un doble enlace con un nitrógeno, se llama imina. Se dan cuenta que es diferente a amina o diferente a amida. Cuando el nitrilo tiene triple enlace con el nitrógeno, se llama nitrilo o ciano. Entonces, las formas de poderse aprender esto, ¿se acuerdan ustedes que son varias? Por ejemplo, pueden empezar a hacer planas, ¿sí o no? O pueden empezar a hacer canciones, o pueden empezar a repetir, a manera de que ustedes puedan aprender. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a ver ahora. Entonces ahí ya les queda una tareita para el examen corto 3 si se les va a preguntar algo de esto. Miremos los tipos de carbono. Cuando el carbono no está unido a ningún carbono, se llama orden 0. Cuando el carbono está unido a un carbono, se llama primario. Cuando está unido a 2 cadenas carbonadas, secundario. Cuando está unido a 3 cadenas carbonadas, terciario. Cuando está unido a 4 cadenas carbonadas, se llama cuaternario. ¿Está claro o hay alguna duda? Claro, Lick. Bueno, entonces fíjense pues, una cosa importante de esto y por qué se les hace aprender esto. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién piensa de estos 5 tipos de carbono cuál será el más reactivo? A ver, ahorita no saben, pues solo díganme a ver qué dicen y por qué. ¿Ah? Yo pienso que el cuaternario porque tiene más capacidad de hacer enlaces. No, es el orden 0, ¿por qué? Porque entre más hidrógenos tenga, más fácil los intercambia. Fíjense pues, como el hidrógeno es un elemento pequeño, entonces en las reacciones orgánicas normalmente el enlace que se rompe es el carbono-hidrógeno. Y entonces forma otro enlace, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el que más difícil reacciona? El cuaternario. El cuaternario porque no tiene ningún hidrógeno, ojo. Entonces, por eso es de que se les pide que identifiquen esto. Bueno, a ver, léame Elsa, por favor. Esta clasificación se utilizará para el carbono que forme 4 enlaces sencillos, simples o sigma. Solo que me inventó utilizará, porque ahí no dice utilizará. Bueno, a ver, vamos a ver la aplicación. Miren, pues esto es lo interesante. Determine los tipos de carbono en las siguientes estructuras. Bueno, a ver, Steven, en la primera, identifique usted cuántos carbonos tiene ahí, primarios, secundarios o terciarios. A ver, Fran, en la B, determine cuántos primarios, secundarios y terciarios. Y Helen, en la C, identifíqueme cuántos carbonos primarios y secundarios tiene. ¿Entendieron la forma de poderlo determinar, jóvenes, o no? ¿Alguien tiene duda? Háganlo todos, pues, porque yo les puedo preguntar a cualquiera. A ver, Steven, ¿entendió usted o no entendió? La estructura que tiene usted es la más fácil de todas. Fran, ¿entendió o no entendió?
Helen, ¿entendió o no entendió? No hice, a mí sí me está costando. Bueno, entonces, a ver a ver Henry, ¿usted entendió eso que le estoy pidiendo o no? Sí, ingeniero. Va, hágame la C, por favor. Bueno, entonces ustedes acá tienen que determinar cuántos primarios, cuántos secundarios, y aquí lo deben de poner, y me lo van a decir. A ver, el que terminó me dice una vez. El A es más fácil, el B es más fácil que el C es el más complicado. Para que sea un carbono primario, ¿a cuántos carbonos debe estar unido? A 1. Si es secundario, va a estar unido a 2. Si es terciario, va a estar unido a 3 carbonos. Y si es cuaternario, va a estar unido a 4. Si es orden 0, no va a estar unido a ninguno. En este caso, no hay ningún orden 0 porque no hay heteroátomos. Así de sencillo. O sea que todos los que están ahí no tienen orden 0. Entonces todos les deberían poner 0. Bueno, a ver pues. Dele pues, dele Fran. ¿Usted la ve, va? Tienen, sí. Bueno. 7 primarios. Sí, espéreme pues, espere pues. Entonces, cuando son primarios, lo que tienen que buscar ustedes son las puntas, ¿sí o no? ¿Sí o no, Fran? Sí, las puntas. Entonces, por ejemplo, yo le pongo primario o le pongo 1. Entonces tienen que buscar todas las puntas. ¿Hay 7 o no hay 7 ahí? 7 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que acá tiene 7 primarios. ¿Y secundarios, mi estimado? Solo que es en la B, no es en la A. Perdón, sí tiene razón, disculpa. Secundarios son 2. Son 2. Mire pues, acá tiene un secundario y acá tiene un secundario. Está bien. ¿Y terciarios cuántos tiene? Tiene 3. Tiene 3. No, ahí estamos. Vamos a ver. Acá sería 1, 2 y 3. Perfecto, mi estimado. ¿Y cuaternarios? 1. Tiene 1 que está acá arriba. Perfecto, mi estimado. Entendió perfectamente. Gracias, ¿oyo? Bueno, a ver los otros. El A era el más fácil. En el primero... Hermano, disculpe. Permita, solo voy a borrar el suyo que le puse mal acá. ¿Primarios cuántos son? 2 primarios. 2 primarios. ¿Están en lo correcto? Pues sí, bueno, acá está en lo correcto. Sería, como solo tiene 2 puntas, va primarios. ¿Y cuántos secundarios? 4, licenciado. Acá tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos terciarios? Ninguno, y cuaternarios tampoco. ¿Verdad? Ya no hay ahí. Bueno, a ver, Henry, ¿cómo le va? Primarios serían 7. Bueno, vamos a ver, pues, primario, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. A ver, secundarios, ¿cuántos? 7 igual. Bueno, miremos pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. ¿Y terciarios? 5. 1, ¿se dan cuenta que este es terciario? 2, 3, terciario, 4 y 5. Perfecto. ¿Y cuaternarios? Únicamente 2. Aquí sería cuaternario este y cuaternario este. Perfecto. Entonces, fíjense pues, ustedes tienen que clasificar todos los tipos de carbono, no pueden dejar ninguno sin clasificar. Bueno, entonces, fíjense, les doy el tip. Cuando no tienen heteroátomo no puede existir orden 0, así de sencillo. Porque cuando hay heteroátomos sí puede existir. ¿Estamos claros o no? ¿Alguna duda? ¿Al fin Helen le quedó claro o no? Sí, ahorita sí. Bueno, eso espero para el examen corto, el examen corto 3. Bueno, miremos ahora estos.
A ver, Jason Méndez, la D. ¿Cree que sí lo puede hacer Jason o no? Jason. José Alejandro la E y Juan José la F. ¿Los que nombré pueden hacer eso o no han entendido? Digan de una vez, pues, jóvenes, porque así no nombramos a otro. Jason. Yo la verdad no mucho lo entiendo. Bueno, a ver, entonces Luis Diego, ¿qué dice usted? ¿Puede hacerlo o no? La F. Bien, solo con una pregunta. En los donde están los diferentes elementos como nitrógeno y todos esos, se toman como que no está unido a un carbono, ¿verdad? No, lo que pasa es que tiene que ser el carbono. Por ejemplo, este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? A ninguno. Entonces, Ok, ese sería orden 0. ¿Ok? Ok, sí, ese era el orden. Bueno, a ver, José Alejandro, ¿puede hacer la suya o no? No. Bueno, a ver, Jason, ¿puede hacer la suya o no? Bueno, ¿quién se ofrece a hacer la D? A ver, dígame. Yo quiero. ¿Quién? Osvaldo Pineda. Bueno, hágala pues. ¿Y quién quiere hacer la E? César Valenzuela. Bueno, dele pues. El que ya la tiene me dice, porfa. ¿Se dan cuenta que aquí como hay heteroátomo, sí puede haber orden 0? La más fácil es la D, de ahí seguiría la E y por último la más difícil es la F. Eso es lo que se les va a pedir en el examen corto y en el examen parcial. Bueno, a ver pues chicos. Bueno, los otros también háganla pues porque... ¿Sí? Ok, en la D... la D. Ajá. Bueno, orden 0. Hay uno. Sería este, ¿va? Exacto. Bueno, entonces hay uno. ¿Primarios? El orden primario 1, 2. ¿Cuál 2? Sí, ¿Cuál? El que está a la par el carbono que está a la par del oxígeno. Este sí sería primario. ¿Y cuál otro? Ay, no, perdón, solo es uno. Perdón, bueno, solo uno. Va. Ahí estamos. Porque no hay ninguna punta, ¿ah? Sí, claro. Bueno, ¿secundarios? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a ver. Acá sería secundario 1, secundario 2, secundario 3, secundario 4, secundario 5, secundario 6. ¿Estamos? Sí, me faltó ese último. ¿Terciarios? 1. Sería este. ¿Y están ya todos los carbonos? Así es. Entonces cuaternarios quedaría 0. También hay que ponerlos, jóvenes. A la hora del examen tiene que ponerlos todos. ¿Está claro? Sí, Lick. Bueno. Ojo pues, entonces esto hay que practicarlo, jóvenes. O sea, esto no es tampoco tan difícil, pues, pero hay que practicarlo. A ver, ¿quién terminó de los otros compañeros? Yo, Lick, César Valenzuela. ¿Qué? La F. ¿La qué? La F. Bueno, miremos pues. Orden 0, ¿cuántos tiene? 4. Miremos pues. 1, 2, 3, 4 y este. ¿Y este, mi estimado? 5, ¿sí o no? No 4. ¿Está claro? César, ¿está claro o no? Sí. Le faltaba uno, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me faltaba. Bueno, ahora miremos primarios. Primarios. 4 primarios. Bueno, yo creo que ahí no está bien, pero vamos a ver. Pues. Ahora, sería primario este. Primario este. ¿Cuánto me dijo primarios? 4. Bueno, esos serían primarios. ¿Este qué sería? Es secundario. Secundario. Ahora, ¿este qué sería? Primario, ¿va? Sí, primario. Primario. ¿Y este? También. Ok, entonces ¿cuántos hay? Creo que no tomé en cuenta tampoco los que están unidos. ¿Va? Entonces, por ejemplo, este, como está unido a 2, es secundario. Entonces, mire, primario, primario, primario.
¿Este también es primario o no? Sí, también es primario. Bueno. Entonces, ¿cuántos? Y este que está acá también es primario. Entonces, ¿cuántos primarios hay? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya sabe en qué se equivocó, ¿va, mi estimado? Ahora miremos... Disculpe, una pregunta. Sí. En el que decimos que es de orden 0, en el de NH2, ¿por qué es orden 0? Ahí hay un carbono. Tiene, hay un carbono ahí. Tiene razón. Ese no tiene orden 0, ¿va? Porque no tiene carbonos, o están... Se dan cuenta que aquí no es orden 0 porque no está unido a ningún carbono, ¿sí o no? Tiene razón. Bueno, entonces, ¿cuántos serían de orden 0? 4. 4. Bueno, ahora de primario están conformes con son 7. Bueno, ahora secundarios, pues, ¿cuántos son secundarios? Dice mi estimado César. Me salieron 4 Lick. Bueno, miremos pues. Este es secundario. Sí. Ese también es secundario. Este también es secundario, ¿sí o no? Que está unido a 2 carbonos y a este que no es carbono, ¿no? Este es secundario. Este es secundario. Ahora este es secundario. ¿Hay algún otro secundario, jóvenes? Ahí estamos, ¿no? ¿Cuántos me dijo, mi estimado? Me habían salido 4 Lick. Bueno, entonces miren pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos o no? César, ¿cuál fue lo que no contó? Como el que está unido con el NH y el del N. Sí, pues. Ese y el NH. Pero sí, ¿le quedó claro por qué es secundario? Sí, porque está unido a los otros 2. Ok, bueno, estamos. Ahora terciarios. Únicamente 2 Lick. Bueno, acá tengo uno. Acá tengo otro. ¿Está bien ahí, jóvenes, o no? Ahí sí está bien, joven. Ahora, cuaternarios. 1. Que sería este. ¿Están todos los átomos de carbono identificados, jóvenes, o no? ¿Sí va? ¿O hay alguno que me falte? Bueno, bueno, ahora a ver quién falta. ¿La E ya terminaron o no? Ya, ingeniero, 3 de orden 0. Bueno, esperemos pues. Sí. 1. Los de la E se las puso en la E. ¿Cuál? Los puso. Bueno, ahorita los voy a ordenar. 7, 6, 2, 1. Ahorita los voy a cambiar. Ingeniero, le faltó una en la F. ¿En la F cuál me faltó? Le faltó un terciario. ¿Dónde está? El que está justo en el centro, entre 2 terciarios. Perfecto, miren, así me gusta que me corrijan, ¿eh? A mí no me molesta que me corrijan, joven, no crean que les voy a bajar puntos o que me corrijan. ¿Este va? Sí, así es, ingeniero. Ok, entonces ¿cuántos terciarios son? ¿Cuántos terciarios? 3. Son 3. Bueno. Ojo pues. Fíjense pues, después de que ya revisan todo, deben ver de que todos los carbonos tengan clasificación, porque si no, no estamos. Miren, pueden ponerle, así como les puse T, les pueden poner 1, 2, 3 y 4 y 0. Les pueden poner también colorcitos, ¿verdad? Ahí como a ustedes se les haga más fácil. Bueno, sigamos pues. Son 3 primarios, sería este. Perfecto, a ver, primarios, ¿cuántos hay? Orden 0, primarios. Hay 5. Bueno, miremos pues. Acá sería 1, 2, 3, 4. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? El azufre. Ok, 5. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? Sí. Y licenciado, bien que está arriba del azufre, ese no... Ese es orden 0, ¿no quedó orden 0? Bueno, Bueno, pilas pues.
Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahora secundarios. 6. 6. Miremos pues, vamos a empezar con estos de acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál otro? Este va. El que está arriba, el nitrógeno secundario, ¿o no? 10. Ajá. 6. ¿Algún otro, jóvenes? ¿Estamos bien con 6 o no? ¿Algún otro? ¿Están conformes? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están conformes? Sí. Bueno. ¿Terciarios? 5. 5. Bueno, pues, comencemos con este. Terciario 1. Terciario 2. Terciario 3. Terciario 4. Terciario 5. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Hay algún otro más? Ahí estamos, cabal. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. 5. Bueno, ¿y cuaternarios? 1. Está aquí, ¿va? 1. Perfecto, mi estimado. Usted sacaría 100. ¿Ok? Bueno, se dieron cuenta, jóvenes, que no es tan fácil, pero es fácil si ustedes entienden los conceptos, ¿sí o no? Sí, licenciado, y como dijo usted también con colores, creo que va a ser un poco más Sí, fácil. miren, lo pueden poner cuando ustedes usan sus marcadores, la mayoría, a uno dice, ay, es que eso es cuestión de mujer. No, hombre, si uno debe ser listo. Compran ustedes sus marcadores y les ponen ustedes un color, fácilmente los cuenta. Pueden ponerle también formas geométricas, un triángulo o un cuadrado, bueno, también le pueden poner eso, ya es cuestión de ustedes. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, ya firmaron porque ahorita voy a cerrar la cosa, jóvenes. 27 tengo apuntados aquí. 28, 29, yo creo que estamos bien. ¿Ya todos se apuntaron, jóvenes? Porque ahorita voy a cerrar. ¿Ya todos se apuntaron? Ya todos. ¿No se acuerdan que eso es lo que vale para... Está fallando hasta mi internet, de plano es por el agua, jóvenes. Déjenme ver. Bueno, fíjense que los felicito, así empiezan siempre a ustedes. El primer día de cuestión, miren, un montón ya conforme va pasando el curso ya no vienen, ni abandonan. Bueno, ahí estamos pues. Entonces, miren, es bonito esto, hombre, con esto uno se entretiene. Bueno, ahí tienen la actividad, miren, ahí no les puse orden cero, ¿verdad? Pero ya se los expliqué. Bueno, vamos a ver la isomería y los alcanos ramificados. Bueno, entonces, a ver, léame, ¿dónde me quedé, jóvenes? A ver, léame Luis Francisco, por favor. En cuanto más crezca la cadena carbonada, más probabilidad de formar mayor cantidad de isómeros. Ok, pero ¿qué es isómero? Ahorita lo vamos a definir. A ver, léame María Álvarez, por favor. Isómero sería un compuesto orgánico con igual fórmula molecular y diferente estructura, lo que implica diferente nombre. Bueno, entonces miren pues, para que sea isómero, el primer requisito es de que tenga la misma fórmula molecular. Por eso es que ya aprendimos a determinar la fórmula molecular. Bueno, entonces, luego de eso, fíjense pues, debe de tener diferente estructura, ¿ya? Porque si no tiene diferente estructura, ¿qué implica? Que es el mismo compuesto, ¿ya, jóvenes? Entonces, un isómero tiene la misma fórmula molecular, pero diferente estructura en el espacio, lo que implica que tiene diferente nombre, ¿ya? Eso sería lo que es isómero. ¿Alguna duda? ¿Por qué se tienen diferentes funciones y son el mismo compuesto? Tiene diferente estructura. Cuando tiene diferente estructura quiere decir de que no es la misma molécula, por lo cual no va a reaccionar igual, ¿ya? ¿Pero a qué se debe que tengan...? Porque hay diferente estructura, mi estimado. Si el compuesto
uno no es igual al otro en estructura, no va a reaccionar igual. ¿Por qué? Va a tener diferentes carbonos, ¿sí o no? Uno va a tener más primarios, el otro menos. Entonces, si no tiene la misma estructura, va a tener diferente reactividad. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? Es que yo creo que iba más así de qué causa el que tengan diferentes estructuras. Eso es como se arman los compuestos, pues, pero eso es la evolución. Bueno, entonces, fíjense pues, los isómeros pueden ser divididos en el siguiente cuadro. Miremos pues. Pueden ser isómeros de constitución, se llaman isómeros estructurales y se pueden llamar estereoisómeros. ¿Cuál es la diferencia? Los estereoisómeros estamos hablando, cuando decimos estéreo no estamos hablando de que son en dos canales, no. Estamos hablando de la estructura tridimensional, ¿ok? Porque los compuestos orgánicos son tridimensionales, no son de dos dimensiones como los dibujamos en el papel. ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, entonces los de constitución se dividen en dos: isómeros de esqueleto carbonado y isómeros de grupo funcional. Ya vimos los grupos funcionales. Ahora, el isómero de grupo funcional se divide en grupo funcional diferente y grupo funcional en diferente posición. Ahí nos terminamos los constitucionales. Bueno, eso vamos a ver un ejemplo de cada uno. Bueno, ahora los estereoisómeros. Fíjense pues, hay enantiómeros y diasterómeros. Cuando decimos enantiómeros, decimos de que son imagen especular. Bueno, imagen especular, ¿qué significa? Imagen espejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la mano. La mano izquierda y la mano derecha son imagen espejo, ¿o no, jóvenes? ¿La mano derecha y la mano izquierda son imagen espejo o no? Sí. Bueno, ¿sí o no? ¿Son imagen espejo o no? Sí. Bueno, a eso se refiere cuando dice imagen espejo. Y la otra cosa, o en la otra forma, sería que no sean imagen espejo, ¿ya? Esos serían los diasterómeros. Enantiómeros, imagen espejo. Diasterómeros no son imagen espejo, pero siempre estamos hablando en tres dimensiones. Bueno, los diasterómeros van a dividirse en isómeros cis y trans, que se llaman isómeros geométricos, y se dividen en otros diasterómeros, que son de dos o más centros quirales. Por supuesto, esto le suena chino, pero ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Entonces, el cuadro este es el que vamos a desarrollar con ejemplos para que ustedes entiendan cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver primero los isómeros de constitución. Entonces, las cadenas o esqueleto carbonado, miren cómo forman isómeros. Miren, cuando la fórmula molecular tiene 6 carbonos, hay 5 isómeros. Cuando tiene 7 carbonos, hay 9 isómeros. Y cuando tiene 8, ya tiene 18. Cuando tiene 9 carbonos, 35. Cuando tiene 10, hay 75 isómeros. Cuando tiene 15, 4.347 isómeros. Cuando tiene 20, 360.319 isómeros. Cuando tiene 30 carbonos, tiene 4.111.843.663. ¿Se dan cuenta que al aumentar un carbono hay un montón de formas diferentes de poder armar la estructura? Entonces, en química orgánica lo más importante es determinar la estructura, porque con una misma fórmula hay un montón de compuestos. Miren, con 30 hay 4.000 millones. ¿Qué les parece? 4.000 millones de poder representar la fórmula C30H62. Y solo una de esas estructuras es la que funciona en algún proceso bioquímico. ¿Qué les parece? Entonces miren pues, acá tenemos un ejemplo. El N-butano C4H10 tiene 2 isómeros. El N-butano, que es lineal, y el isobutano, que es ramificado.
Se dan cuenta que aquí tiene 4 átomos de carbono y aquí tiene 4 átomos de carbono y tiene 10 átomos de carbono. Estos dos compuestos son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, pero se dan cuenta que tienen los dos diferente estructura en el espacio, por lo cual se llaman diferentes. El que es lineal es N-butano y el que no es lineal es isobutano. ¿Qué les parece? ¿Les quedó más claro lo de isómeros o no? Bueno, una pregunta, porque yo he visto muchos compuestos con N. ¿Qué significa esa N? N significa normal y significa que cuando los compuestos son lineales, eso es lo que significa N. Claro. Bueno, ahora miremos el de 5. El de 5 tiene 3 isómeros. Tiene el N-pentano, que es lineal, tiene el isopuntano, que tiene una ramificación en la punta, y tiene el neopentano, que está más ramificado. Se dan cuenta que aquí es lo que les decía y me decía su compañero. Miren, estos 4 compuestos reaccionan diferentes. ¿Y por qué? Acá tiene 2 primarios y tiene 3 secundarios. Acá tiene 3 primarios y tiene un secundario y un terciario. Y en este caso tiene 4 primarios y un cuaternario. Entonces, estos 3 isómeros que tienen la misma fórmula molecular reaccionan completamente diferente. A eso me hacía referencia. ¿Hay alguna duda, joven? ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿cuál de todos estos es el que reacciona más? Ya lo dijimos. A ver, ¿qué es el que reacciona más? ¿De estos 3 quién reacciona más rápido? ¿O quién me reacciona más? A ver, alguien que... Si yo lo dije, ¿cuál es el que reacciona más? Recuerdo que era el N-pentano por tener una forma lineal, ¿no? No, aquí es según los tipos de carbono. Se da cuenta que acá este es el que tiene carbonos que tienen más hidrógenos. Tiene 2 primarios y tiene 3 secundarios. En cambio acá, ¿cuántos tiene? Acá tiene 3 primarios, un terciario y un secundario. O sea, este tiene menos hidrógenos. Y ahora este, se dan cuenta que tiene un carbono cuaternario, ¿ya? Entonces, eso fue lo que dijimos ya antes. Entre más hidrógenos tenga, más va a reaccionar, ¿ya? ¿Le quedó claro o no? ¿Sí o no? Sí, gracias. Bueno. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver grupos funcionales, esos son los otros. Entonces, vamos a tener, miren pues, vamos a tener grupos funcionales diferentes. Miren ahora cómo vamos a ver. Entonces miren pues, bueno, ¿y eso cómo será, Lick? Fíjense ustedes que ustedes van a tener grupos funcionales equivalentes. ¿Qué significa eso? Que son diferentes pero equivalentes. ¿Por qué? Porque dan la misma fórmula molecular. Miren este, aquí tengo un éter, que el oxígeno está unido a 2 cadenas carbonadas, y tengo un alcohol que está unido a una cadena carbonada. Bueno, estos son 2 diferentes grupos. Si ustedes cuentan, los hidrógenos y los oxígenos y los carbonos tienen la misma fórmula molecular. Entonces, fíjense pues, estos grupos son completamente diferentes. El éter y el alcohol, vamos a ver posteriormente que el alcohol tiene propiedades físicas bien altas porque tiene el OH que forma puente de hidrógeno. En cambio, el éter tiene propiedades bajas. ¿Por qué? Porque no forma puente de hidrógeno, porque no tiene hidrógeno. ¿Está claro lo que les estoy explicando, jóvenes, o no? Bueno, entonces, miren pues, lo que tiene igual los 2 grupos es de que está formando 2 enlaces, solo que el OH es uno con cadena carbonada y H, en cambio el éter es con 2 cadenas carbonadas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, ahora miremos otros grupos que son equivalentes. Tenemos la acetona y el aldehído. El aldehído lo puedo representar solo con el carbonilo, y como aquí falta un enlace, sería el hidrógeno, así como se los vine enseñando. Bueno, entonces estos 2 compuestos tienen la misma fórmula molecular. Estos compuestos son más parecidos, ¿verdad? Porque los 2 son carbonilos, pero el aldehído reacciona más rápidamente porque está en la orilla. Se dan cuenta que al estar en la orilla tiene un hidrógeno.
y eso hace que sea más reactivo que el carbonilo. ¿Está claro o no? ¿Está claro o hay alguna duda? Está claro, Luis. Bueno, entonces se dan cuenta que el requisito primordial es de que tenga la misma fórmula molecular. Y ahora, en este caso, van a tener diferentes grupos funcionales. Aquí tienen un éter, un alcohol, aquí tienen una acetona y un aldehído que son diferentes grupos. Bueno, ahora miren este. Con el nitrógeno es bastante variable. Bueno, entonces, estos tres grupos, o estos tres compuestos, tienen la fórmula C7H11N. Ahí lo comprueban. Ahora, miren pues, acá tienen carbono nitrógeno triple enlace, o sea, un nitrilo. Si ustedes cuentan, van a ver que tiene la misma fórmula molecular. Ahora en este caso tienen una amina terciaria y tienen un doble enlace, tres dobles enlaces. Entonces, y ahora la imina tiene un doble enlace nitrógeno y aquí tienen también un doble enlace. Va, entonces fíjense pues, estos tres son isómeros de grupo funcional. Tienen nitrilo, tienen amina terciaria y alqueno, tienen imina y doble enlace. ¿Se dan cuenta la variedad? ¿Y por qué es eso? Porque el nitrógeno puede formar 3 enlaces. En cambio el oxígeno tiene menos opciones porque solo puede formar 2. Entonces el nitrógeno va a tener mayor variación o mayor forma de poder poner grupos funcionales, porque puede ponerlo simple enlace, lo puede poner doble enlace, lo puede poner triple enlace. Miren, les voy a adelantar una cosa. Miren pues, entiendan esto. Si entienden esto van a ir adelantados. En este caso se dan cuenta que tiene 2 enlaces pi, ¿sí o no? El nitrilo ¿tiene 2 enlaces pi o no? Sí. Bueno, fíjense pues, la otra cosa que se los voy a adelantar es lo siguiente. Cuando ustedes tienen un ciclo, eso equivale a una insaturación. Entonces, ¿cuántas insaturaciones tienen acá? Serían 3. Los 2 enlaces pi y el ciclo. Ahora aquí, ¿cuántas insaturaciones tienen? 3. 3, solo que son dobles enlaces. Ahora aquí, ¿cuántas insaturaciones tienen? 3. Tienen el doble enlace nitrógeno, tienen el doble enlace y tienen el ciclo, ¿sí o no? Así es, licenciado. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Para que tenga la misma fórmula molecular, tiene que tener el mismo grado de insaturación, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí no tuviera alguno de estos, no tiene las 3 insaturaciones, no podría tener la misma fórmula molecular. ¿Qué les parece? Y ahí deducimos que ya no son isómeros, ¿verdad, licenciado? Ya con eso ya lo eliminamos, ¿verdad? ¿Ok? Porque miren acá, este éter y este alcohol no tiene insaturación en ninguno de los dos, ¿va? Por lo cual tiene la misma fórmula. En cambio acá también, ¿ven? Acá solo tienen una insaturación, el carbonilo de la acetona y el carbonilo del aldehído, ¿ya? Entonces es importante, y lo vamos a ver más adelante, que también para determinar la fórmula molecular tienen que tener el mismo grado de insaturación. ¿Está claro? Me gustaría repetir las 3 insaturaciones del nitrilo que no me quedaron claras. Son los dobles enlaces sigma y el ciclo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Bueno, claro. Ok. Entonces aquí son 2 del pi, 2 del triple enlace y el ciclo. Acá son las 3 insaturaciones de alquenos y acá el doble enlace nitrógeno, el alqueno y el ciclo. ¿Ya? Gracias, Lick. Bueno, entonces vamos pues. Miren, acá tienen un ejercicio en el cual lo van a tener que hacer de tarea. Miren, pues ¿qué tienen que hacer acá? Miren, acá tienen este compuesto, ¿sí o no? Tienen su fórmula. Tienen un alcohol y un aromático. Acá dice, ¿cuál sería un isómero de grupo funcional del anterior compuesto? Explique su respuesta. Por ejemplo, el primero puede ser de grupo funcional o no. Solo para empezar, solo viendo ahí la constitución, ¿es de diferente grupo funcional al anterior o no? Sí. Sí, porque tiene triple enlace, tiene doble enlace y tiene carbonilo. Aquí no tiene eso, ¿sí o no?
Entonces sí podría ser. Ahora, ¿qué es lo que tienen que determinar para ver si es o no? Tienen que determinar la fórmula molecular. Bueno, ya les dije lo de las insaturaciones. ¿Cuántas insaturaciones tiene este? 4. Bueno, ¿y aquí cuántas hay? 4. O sea que cumple triple enlace tiene 2, el doble enlace 3 y el carbonilo 4. O sea que sí puede ser, ¿sí o no? Ahora cuenten los carbonos a ver si cuadran. ¿Cuántos carbonos tiene esa estructura? ¿Cuántos carbonos tiene esta estructura? 8. 8. ¿Y era lo que tenía lo anterior? Sí. Miren, 1. Aquí se les olvida contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que sí es isómero de grupo funcional o no. Sí. Bueno, así tienen que hacer con todas las demás. Y el de abajo igual, ¿ya? ¿Estamos o no? ¿Alguna duda? Bueno, pilas pues. Disculpe. Sí, dígame. Es que dijiste que voy de viaje y ocurrió un accidente. Me voy a salir de la clase. Está bien, no tenga pena. Ahí mira la grabación después y que todo salga bien. Gracias. Tranquila siempre. Bueno, entonces, fíjense pues. Vamos a ver ahora deposición de grupo funcional, que es el otro isómero, ¿sí o no? Miren, ahora ¿qué está pasando? Es el mismo grupo funcional, pero está en diferente posición de la cadena carbonada. Se dan cuenta que aquí está en el carbono 1, acá está en el carbono 3, o un carbono secundario, y aquí está un carbono terciario. O sea que estos tres, a pesar de que los tres son alcoholes, los tres van a tener diferentes propiedades físicas y químicas. ¿Qué les parece? Los tres tienen la misma fórmula molecular, que es el primer requisito, pero están en diferente tipo de carbono. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, licenciado, eso quiere decir que reaccionan diferente. Reaccionan diferente y tienen diferentes propiedades físicas. Aunque las reacciones van a ser más parecidas que los anteriores, ¿verdad? Porque es el mismo grupo funcional. ¿Está claro? Sí. O sea que van a ser más parecidos, ¿verdad? Bueno, ahora aquí tenemos el nitrógeno. Fíjense pues, el nitrógeno en este caso está unido a un carbono primario, a un carbono secundario y a un carbono secundario. Pero se da cuenta que este carbono secundario y este carbono secundario son diferentes. Este está más simétrico que este. Entonces, solo con ese simple hecho, aunque los tres son aminas, pero van a reaccionar diferente. ¿Qué les parece? Y van a tener propiedades físicas diferentes. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que cuando están los grupos funcionales, aunque sean los mismos, están en diferente posición en la cadena carbonada, van a tener diferentes propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, licenciado. Bueno, entonces, ojo. Resumiendo, quiere decir que cuando son diferentes grupos funcionales, las diferencias van a ser del cielo a la tierra. En cambio, cuando es solo posición, van a ser más parecidos. ¿Estamos o no? Bueno, vamos con estereoisómeros, jóvenes. Bueno, los estereoisómeros. A ver, léame por favor, Melissa. Son los compuestos que tienen un carbono y un compuesto diferentes constituyentes, que pueden ser átomos o moléculas complejas. A este tipo de carbono se le denomina chiral. Los mismos tendrán actividad óptima que veremos posteriormente. Bueno, entonces miren pues, acá tenemos un carbono quiral. ¿Por qué es un carbono quiral, jóvenes? Porque está unido a 4 diferentes grupos. Fíjense pues, está unido a un hidrógeno, está unido a un nitrógeno, está unido a un cloro y está unido a un oxígeno. Entonces, este compuesto va a tener actividad óptica y se denomina carbono quiral. ¿Qué les parece? Miren, qué bonito. Entonces, fíjense que en los compuestos bioquímicos
hay mucho de este tipo de compuestos. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí va a aparecer los compuestos L y los compuestos R. L, ¿qué significa? Izquierdo. R, ¿qué significa? Derecho. Entonces, si el compuesto que se usa, si el compuesto que en el proceso bioquímico es R, pues únicamente el R va a reaccionar, el S no reaccionaría. Entonces por eso tenemos que saber qué es R y qué es S, que lo vamos a ver después. ¿Alguna duda, joven? La otra cosa que ya cae por su peso, ¿qué hibridación va a tener el carbono para que tenga 4 enlaces simples? Bueno, eso no lo han visto. Va a tener que tener una hibridación sp3. ¿Estamos? Porque únicamente cuando el carbono tiene hibridación sp3 forma 4 enlaces simples. Ya, o sea que no puede tener insaturaciones. ¿Está claro eso? Bueno, ahora, miren pues. A ver, César. Solo una pregunta, Lick, para que sea así de que se pueda unir a 4, tendría que ser de orden 0, ¿verdad? No necesariamente, porque alguno de los sustituyentes podría ser una cadena carbonada, ¿ya? O podrían ser los 4, pero tienen que ser diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso, miren, pues, en el caso este, se lo voy a poner acá. Lo importante es de que el carbono sea sp3, ¿va? Entonces, por ejemplo, puede estar unido a un CH3, puede estar unido a un ácido carboxílico, puede estar unido a un CH2CH3 y puede estar unido a un H. ¿Se da cuenta que en este caso el carbono qué es? César, ¿qué tipo de carbono es ese? Sería un terciario. De orden 3, sí. Va, entonces miren, este CH3 es diferente a cualquiera de los otros, ¿sí o no? Sí. Y el CH3CH2 es diferente, y el ácido carboxílico es diferente, y el hidrógeno es diferente. Por lo cual ese es un carbono quiral. ¿Está claro o no? Sí, gracias. Bueno, entonces, puede ser cualquier tipo de carbono. Normalmente no es orden 0, porque debe estar unido a una cadena carbonada para que sea útil para lo que es los procesos bioquímicos. Bueno, ahora miremos el ácido R láctico. Miren pues, ¿este carbono es quiral o no? Sí. Está unido a un ácido carboxilio, está unido a un metilo, está unido a un H y está unido a un OH. ¿Se da cuenta? Es quiral. Ahora miren, ¿sí? Y ahora miren, este ácido láctico es R, o sea que es derecho. Ahora miren, esta línea punteada significa el espejo. Miren ahora cómo dibujo este. Se dan cuenta que dibujo HO y dibujo HOOC. Se dan cuenta que el hidrógeno está para abajo, el hidrógeno está para abajo. Y este está, pero este está para afuera del plano, y este está para atrás del plano, CH3, CH3. O sea que esta es imagen espejo de esta. Por eso es que se llama ácido S-láctico. Entonces, ¿qué significa? Que son enantiómeros, porque son imagen espejo. Eso lo vamos a ver más adelante todavía un poco más detallado. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Bueno, entonces a estos se le llaman enantiómeros. Miren, también tenemos una fórmula que vamos a ver más adelante. El número de estereoisómeros va a ser igual a ¿qué? A 2 elevado a la n, donde n es igual al número de carbonos quirales. En el caso de este compuesto, ¿cuántos carbonos quirales tiene? En el ácido láctico, ¿cuántos carbonos quirales tiene? A ver, ¿cuántos carbonos? ¿Ah? 2. No, ¿por qué va a tener 2?
Este es carbono quiral. Solo tiene uno. Solo tiene. Este no es carbono quiral porque está. Este no es carbono quiral porque tiene 3 hidrógenos. Este no es carbono quiral porque tiene carbonilo, doble enlace. Y este, por supuesto, no es carbono quiral ni este. Entonces solo tiene uno. Entonces, ¿cuántos estereisómeros va a tener? N sería elevado a la 1 es. ¿Cuántos? 2. Serían 2. Ahora, si yo tengo 2 centros quirales, entonces ¿cuánto sería? 2 elevado a la 2, ¿cuánto sería? 4. ¿Ya? Y así, dependiendo del número de carbonos quirales. ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, ahora miremos diasterómeros. Dice, son los estereisómeros que no son imagen espejo. Entonces, fíjense, pues, por lógica, cuando ustedes tienen un carbono quiral, no puede existir diasterómeros, porque los dos que se forman son enantiómeros. No sé, eso es un concepto lógico, ¿va, jóvenes, o no? ¿Está claro eso o no? Ahí no pueden haber diasterómeros porque los dos que se forman son enantiómeros, o sea, no puede haber diasterómeros, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando se comienzan a formar los diasterómeros? Los diasterómeros se comienzan a formar cuando hay por lo menos 2 o más centros quirales, ¿ya? Y ahí vamos a entender nosotros qué es lo que pasa. Miren pues, ahora tengo este compuesto. ¿Cuántos carbonos quirales tengo acá? 2. Tengo 2. El de arriba está unido a un hidrógeno, a un ácido carboxílico, a un NH2 y está unido a un carbono quiral. Y el de abajo también es quiral, ¿no? Está unido a un OH, a un carbono, a un hidrógeno y a un carbono que tiene diferente. Aquí tiene 3 hidrógenos y aquí está sustituido. Entonces tengo 2 carbonos quirales. Bueno, entonces ¿cuántos enantiómeros tengo? Tengo 4. Bueno, entonces este sí posee diasterómeros. Ahora miremos. Ahí se los puse a adrede. Ahora pongo el espejo acá. ¿Y estas dos son imagen espejo o no? No. ¿Por qué? ¿Cuál es el que está mal? El primer carbono. No, el primer carbono. Sí, el primer carbono. Este es imagen espejo de este. No, bueno, entonces, ¿estos qué serían? Serían diasterómeros. Bueno, ahora si usted quiere poner la imagen espejo de esta, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner, lo voy a poner en la pizarra mejor, jóvenes, porque ahí me cuesta menos. Bueno, entonces fíjense, pues la imagen espejo de ese, ¿cuál sería? Sería carbono, ponen los 2 carbonos, ¿qué tiene que ir para adelante? Tiene que ir H2N, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Arriba debería decir otra HOC. bueno, vamos a ponerlo así. Esto no es importante porque lo ponemos así, porque es 2 dimensiones, pero esto es 3 dimensiones. Este de acá, ¿qué debe ir? El hidrógeno. El hidrógeno, va. Y ahora el de abajo, ¿qué debe ir para adelante? El hidrógeno primero. El hidrógeno. ¿Y para atrás qué va a ir? El OH. El OH. ¿Y para abajo? El CH3. Bueno, ahí ponen ustedes ya las líneas y los cuñas. Entonces, esta sería imagen espejo del otro, ¿sí o no? Sería el que va aquí, ¿va? ¿Sí o no? El que va aquí. Va. Entonces, fíjense pues, ¿esos dos serían qué? ¿Enantiómeros o diasterómeros? Los dos últimos enantiómeros. Los dos últimos son enantiómeros, sí, porque son imagen espejo, ¿sí o no? Ahora hagamos el imagen espejo de este. Hagamos la imagen espejo de este. ¿Qué debo de poner acá? Bueno, ponemos los carbonos otra vez. Ahí, ¿qué debo de poner para abajo? Para arriba, perdón, aquí, ¿qué debo de poner? El NH2. El NH2. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no?
¿Y qué debo poner de este lado? El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Y qué debo poner para arriba? COH. COH, ¿va? Y ahora en el segundo, ¿qué debo poner en este? En el derecho es el hidrógeno y en el izquierdo el OH. Y este el OH. ¿Y para abajo? CH3. ¿Verdad? Entonces, fíjense pues, esa sería la imagen espejo de este que está acá. Entonces, ¿cómo serían esos estereoisómeros? El que está en la pizarra con este. Enantiómeros. Serían enantiómeros. Pero miren ahora, estos dos, ¿cómo son? Esos son diacetómeros. Diasterómeros. Ay, perdón. Pero no habíamos dicho que los enantiómeros únicamente tenían un... No, lo que dije yo, que cuando había uno, solo se presentan enantiómeros. Es diferente. Y no se presentan diasterómeros. ¿Se da cuenta que es diferente lo que está diciendo usted? Bueno, en cambio, a partir de dos, ¿qué va a poner, qué va a empezar a hacer? Que van a haber enantiómeros, pero también van a haber diasterómeros. Este es enantiómero con el que está a la izquierda y este es enantiómero con el que está a la derecha. Los dos que están en la pantalla son diasterómeros porque no son imagen espejo. Estos dos tampoco son imagen espejo, ¿sí o no? ¿A eso hace referencia, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, bueno, miren pues, jóvenes, les voy a decir una cosa que me agrada. Fíjense que realmente yo soy de la facultad de farmacia, ¿eh? Y supuestamente en farmacia estamos los más pilas en química, ¿va, jóvenes o no? Pero resulta, jóvenes, que eso no quiere decir que ustedes pueden llegar a las mismas capacidades que los de farmacia, ¿o no? ¿Están en condiciones de poder llegar a al mismo conocimiento, o no? Sí, están en las mismas condiciones. Lo que pasa es que a veces los profesores no les saben explicar, ¿va, jóvenes o no? Entonces, fíjense pues, ya en los últimos 2 años que he estado dando este curso, por ejemplo, el nivel de nomenclatura de los estudiantes de agronomía es igual al nivel de nomenclatura de los de farmacia. ¿Qué les parece? Y así espero que sean ustedes, porque yo les estoy explicando un nivel alto, ¿verdad? Igual esto que les estoy explicando ya es un nivel más alto de química, ¿ya? Bueno, sigamos pues. Vamos a ver ahora los isómeros geométricos cis y trans. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? A ver, léame por favor, Michael Anderson. La isomería cis-trans se da con los alquenos disustituidos como se muestra en el dibujo. Bueno, entonces miren pues, antes de eso les voy a explicar otra cosa importante. Entonces, fíjense pues, el doble enlace va a tener ¿cuántos sustituyentes? R1, R2, R3 y R4. ¿Cuántos sustituyentes tiene el carbón, el doble enlace? 4. Entonces, fíjense pues, entonces va a haber una variación dependiendo de cuántos sustituyentes tenga. Bueno, en el caso del cis y trans, ¿cuántos sustituyentes va a tener el doble enlace? ¿Cuántos sustituyentes va a tener? Y ahí dice ahí una definición. ¿Va a tener cuántos? ¿Cuántos? 2, ¿va? O sea que solo me va a dar estas posibilidades. Esas posibilidades son las que me dan que los sustituyentes estén en diferente dirección. Se dan cuenta que este va para arriba y este va para abajo. Entonces a este se le llama trans.
Y que en estos dos casos los dos van para arriba, se le llama cis. Y en este caso están unidos al mismo carbono, se les llama geminal. Los que nos interesan a nosotros que identifiquen ustedes son los cis y trans, ¿verdad? Porque nosotros hemos oído ese nombre, ¿en dónde? Hemos oído ese nombre cuando decimos las grasas cis y las grasas trans. A eso hacen referencia. Porque los ácidos grasos van a tener dobles enlaces. Y pueden tenerlos en posición trans, contrarias, o pueden tenerlos en posición cis. Resulta que las trans son las que son dañinas para nuestro cuerpo porque promueven la formación del colesterol malo. En cambio, las cis, que son naturales, van hacia el mismo lado y promueven la formación del colesterol bueno, que es el que limpia las venas. El malo es el que tapa las venas. ¿Qué les parece la importancia de determinar entonces esto? ¿Será importante o no? Excelentísima. Bueno, entonces, quiere decir que el cis y trans se va a dar única y exclusivamente cuando tienen ¿cuántos sustituyentes el doble enlace? Dos. ¿Estamos? Ya si tiene uno, o si tiene tres, o si tiene cuatro, ya no se puede llamar ni cis ni trans. ¿Ok? Ahí tenemos la cantidad de... ¿Se dan cuenta que este alqueno está sustituido o no? No. Ya no tiene ninguna cadena carbonada. ¿Ok? Se pueden ir dando cuenta ya que es importante saber si el carbono está unido a otra cadena carbonada o no. ¿Se dan cuenta? Y por eso es importante saber si es primario, secundario o terciario. Vamos a ver el resumen de lo aprendido. A ver, léame Osvaldo, por favor. Resumen de lo aprendido. Aprendimos las diferentes representaciones de los compuestos orgánicos. Orgánico sería ahí, bajo en disculpe. A ver, Paola, léame, por favor. ¿Qué es un grupo funcional y cuál es su importancia? Ok, lo vimos también. Entonces ahorita ya les queda una misión de estudiar bastante, ¿va, jóvenes? Para no retrasarse. Bueno, a ver, léame Alejandro Valdemar, por favor. Andrea. Los grupos funcionales más importantes en química orgánica. A ver, Billy. La clasificación de tipos de carbono según la cantidad de grupos de carbono tienen unidos a su alrededor y que dicha clasificación es aplicable a un carbono solo en enlaces simples. Ok. A ver, léame Brian, por favor. El ordenamiento de los diferentes grupos funcionales que está basado en su reactividad a mayor reactividad, mayor importancia. Y por eso el ácido carboxílico de los grupos comunes de los orgánicos es el más importante porque reacciona más. Y lo vamos a ver en el transcurso del curso. A ver, léame Carlos Antonio, por favor. Isomería y los tipos que se presentan. Ok, vimos isomería de constitución que se dividen en esqueleto y se dividen en grupos funcionales. Los grupos funcionales se dividen en diferente grupo funcional y en diferente posición del grupo funcional. Vimos también los estereoisómeros, que son carbonos que están unidos a 4 grupos funcionales, por lo cual tienen actividad óptica. Vimos que hay enantiómeros, que son imagen espejo, y diasterómeros, que no son imagen espejo. Y luego vimos los isómeros geométricos, que son una división de los diasterómeros, que son cuando el doble enlace tiene 2 sustituyentes. Entonces ahora ya les quedó más claro qué es estereoisómero, ¿va, joven? Bueno, vamos pues. Vamos a empezar la próxima y ahí nos vamos a quedar. Bueno, miren, esto también es bien interesante. Miren, todo lo que miramos en el curso es bastante útil y les va a servir en el desarrollo del curso, ¿verdad? Por lo cual es importante que si no pueden llegar a clases, pues que miren las grabaciones, ¿va, jóvenes? Por eso tienen ahora la oportunidad. Miren, esta oportunidad únicamente se da ahorita que tenemos virtualidad. Después ya no se va a dar, ¿va? Porque uno va a estar grabando en la clase, ¿va, joven? Bueno, presencial. Vamos a ver los objetivos.
Lo bueno ahora es de que vamos a poder dar clases virtuales en dado caso haya problemas en la universidad, abajo. Ya no necesariamente tenemos que estar en la U. Eso es una puerta que nos abrió la virtualidad. ¿Híbrida, licenciado? También híbrida, sería híbrida. Sí. Pero... No, y es cierto lo que dice, lo de la puerta es bastante, porque póngale, a veces en las clases son como unos 100 y póngale... Mire, mi estimado, es que eso son lo que las autoridades no han resuelto, jóvenes. Es que cómo nos van a poner a nosotros a estar dándole... Fíjense pues, nos dijeron que 90 era el límite. Miren, didácticamente, lo más que pueden haber en la clase serían unos 50, exagerando. Óptimamente deberían ser 30, ¿ya? Pero las autoridades no responden porque tampoco los salones que nos ponen son adecuados para esa cantidad de gente, ¿o no? Entonces, esas son las cosas que la administración no resuelve, jóvenes. ¿Verdad? Pero bueno, miren, yo lo que pienso y espero es de que tengamos clases virtuales, tengamos clases presenciales y tengamos clases híbridas. ¿Para qué? Para que haya más oportunidad para ustedes de poder sacar la carrera. Entonces, realmente ojalá que las autoridades accionen para poder tener la oportunidad de que se gradúen más gente, porque realmente a veces las autoridades de la universidad están más preocupadas en robar y en corrupción que en mejorar las condiciones de nuestra amada Universidad de San Carlos, ¿no? Porque ahora tienen ustedes la oportunidad en el interior de la República que les dé un profesor de la central, ¿verdad? Que hay mucha diferencia entre los profesores desgraciadamente, que no debiera haber, entre la central y las del interior de República, ¿va, jóvenes, o no? ¿O no? A ver, ¿hay diferencia entre los profesores que dan aquí y los que dan en las universidades, en los centros universitarios del interior de República, o no? Algunos son los mismos, licenciado. Bueno, algunos sí que están cerca, pero la mayoría son diferentes. Entonces, más que todo los que sufren son los que el área común. El área profesional pues sí hay más, o sea, son más parecidos, pero de todos modos los laboratorios no tienen la misma capacidad para poder hacer los laboratorios, ¿no? Entonces hay limitantes. Entonces realmente ojalá que se pueda llegar a tener los tres tipos de educación, ¿no? Porque yo lo que quisiera es de que nuestra Guatemala saliera de la ignorancia y que pudiéramos nosotros accionar para cambiar a las autoridades, ¿verdad? Porque realmente las autoridades tanto de la San Carlos como del gobierno están pero por la calle de la amargura. Ellos solo se preocupan por robar dinero y eso es lo único que hacen, ¿verdad? Y lo peor es de que nos engañan, ¿va? Porque ahorita está la bolsa solidaria, ¿va, jóvenes? Es que la gente, como hay tanta pobreza, ¿verdad? Es que eso es lo triste y por eso venden su voto por una bolsa solidaria. ¿Ustedes creen que eso es bueno o no? Para nada, licenciado. Bueno, nos hacen una sociedad codependiente, nada más. Pues sí, pero tampoco nos dan oportunidad, bajones. Eso es lo malo de los gobiernos, no nos dan oportunidad. Y por eso tanta gente se va a Estados Unidos a morirse o a pasar discriminación, ¿verdad? Entonces, por favor, nosotros como futuros profesionales tenemos que ir viendo cómo cambiamos eso, jóvenes, porque no puede ser que vivamos en una pobreza tan alta y después nos quejemos de que hay tanta criminalidad. Pues si la gente está muriendo de hambre tienen que hacer algo, ¿va, jóvenes? Tampoco podemos decir maten a todos esos. ¿Y por qué? Si el gobierno no está dando oportunidad para que puedan tener salud, que puedan tener educación, que puedan tener trabajo, ¿verdad? Porque es fácil decir uno, miren, maten a todos esos. Es que no es así, jóvenes. Esa es la justicia social que se necesita en un pueblo como el Guatemala, en donde la pobreza cada vez está peor. Bueno, entonces vamos a ver, empezar a ver, jóvenes. A ver, léame, Brian, por favor. Que los estudiantes conozcan y aprendan las diferentes hibridaciones del carbono SP3, SP2 y SP. Ok, a ver, léame por favor, Carlos Antonio. Que conozcan la forma, longitud y fuerza de los enlaces que forman el carbono.
Ok. Carlos Manuel. Que los estudiantes conozcan las diferentes hibridaciones del oxígeno, nitrógeno y azufre. Ok, a ver, Carlos Norberto. Que los estudiantes puedan identificar cómo se forman los enlaces, fuerzas y longitud en compuestos orgánicos reales. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, fíjense pues, a ver, ¿qué entienden ustedes por el término hibridación, jóvenes? Eso lo usan mucho en agricultura, ¿no? ¿Una mezcla? Es una mezcla. Entonces, por ejemplo, hacen ustedes un híbrido cuando ustedes mezclan, por ejemplo, una rama de limón y la injertan en una rama de naranja. Entonces, en esa rama les va a salir limón naranja, ¿sí o no? Ahí ustedes están mezclando las dos frutas. Pues igual, cuando dicen ustedes hibridación de carbono, ¿qué significa? Mezcla de orbitales. ¿Estamos? Entonces eso es lo que significa la hibridación del carbono. Bueno, vamos a ver ahora configuración electrónica del estado basal del carbono. Entonces eso ya lo vimos. ¿Estará correcto la representación electrónica o no? El carbono tiene 6 electrones tiene 4 electrones en su capa de valencia y tiene 6 electrones en general. La capa de valencia sería el nivel 2, tiene su nivel 2 lleno y tiene 2 electrones desapareados. ¿Está bien la representación o no? Sí, cumple con todas las reglas. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿cuántos enlaces podría formar según esta configuración electrónica? 4. 2, 4 puede formar, pero ahí solo tiene 2 electrones desapareados, ¿sí o no? ¿Está claro o no? Sí. Entonces quiere decir que esta representación electrónica no es en donde el carbono puede formar 4. ¿Se dan cuenta que eso es lógico o no? Sí. Bueno, entonces miren pues, vamos a ver cómo es que se forma. Bueno, a ver, léame por favor, César. Dulce. Linus Pauling propuso una respuesta en 1931 al demostrar matemáticamente cómo se puede combinar o hibridar un orbital S y 3 orbitales P de un átomo para formar 4 orbitales atómicos equivalentes con orientación de tetraedro. Ok, entonces miren pues, nosotros para empezar podemos excitar al carbono. Bueno, este sería el estado excitado del carbono. A ver, ¿cuántos enlaces Eileen puede formar ahí el carbono? 3. ¿Está de acuerdo, jóvenes, o están en desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y cuántos electrones desapareados tiene ahí, joven? 4. Bueno, entonces puede formar 3. No, 4. ¿Está claro, Eileen, o no? Sí. Bueno, pero miren cuál es el clavo ahí de los 4 electrones. Los 4 electrones tienen la misma energía. No, porque están en diferente capa de orbital. Entonces, ¿será que estos 4 enlaces son equivalentes? No. Entonces, los enlaces que forma el carbono son 4 equivalentes. Entonces, este no funcionaría como razón para formar 4 enlaces. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Miren pues, hibridizamos 3 orbitales P y un orbital S. A ese se le denomina orbital hibridizado sp3. ¿Cuántos orbitales están mezclando? 4. ¿Cuántos S? 1. ¿Cuántos P? ¿Cuántos P? 3. Entonces miren pues qué bonito esto. Entonces ahora tenemos 4 orbitales hibridizados sp3 con la misma energía y desapareados. Ahí el carbono forma sus 4 enlaces y todos son equivalentes. ¿Qué les parece?
¿Está claro, jóvenes, o no? Ingeniero y licenciado. Entonces, en el excitado solo puede formar 3 enlaces y en el hibridizado los 4. En el excitado puede formar 4, pero van a ser 3 iguales y uno diferente, ¿ya? Porque va a ser diferente el S que los 3P, ¿sí o no? A eso así. En cambio acá, los 4 enlaces son equivalentes. Ahora miren una cosa importante. ¿A quién se parece la energía más? ¿Al P o al S? Yo pienso que el P. Y por eso es que está más pegado, ¿sí o no? ¿Y por qué más al P? Porque tiene 3P y un S. O sea que de carácter P tiene 75%. Y de carácter S tiene un 25%. ¿Se dan cuenta que eso también es lógico o no? Sí, entonces quiere decir que, por ejemplo, en los compuestos que hemos visto con anterioridad, el carbono basal no es el que forman los 4 enlaces, sino es el carbono hibridizado. Así es, por eso es que decía que en la definición de sigma decía orbitales normales o hibridizados. ¿Se acuerda usted? Y que les dije yo que hibridizado lo íbamos a ver después. Bueno, entonces, el carbono solo puede formar enlaces hibridizados. Miren ahora lo bonito. Aquí, ¿qué tipo de enlace va a formar? Estos enlaces van a ser únicamente sigma. Es lo que les decía yo. 4 enlaces sigma. 4 enlaces frontales. No puede formar enlaces pi, porque no tiene orbitales p no hibridizados. ¿Se dan cuenta de la lógica? ¿Está claro? Solo eso último que dijo no me quedó claro. ¿Qué no le quedó claro? ¿Qué último? Que dijo algo así como que no puede formar 2 enlaces pi. Este puede formar enlaces pi. No. ¿Por qué? Porque ya están, o sea, porque no tiene orbitales p o no tiene orbitales p aquí. Sí tiene. No tiene. Este es un orbital hibridizado sp3. O sea, tiene orbital p. Ya entendí. ¿Ya? O sea, no tiene orbital p, no puede formar enlace pi. Este tipo de carbono solo va a formar enlaces sigma, enlaces sencillos, enlaces frontales. No puede formar enlaces pi con orbitales p, que son laterales, porque no los tiene. ¿Está claro entonces ahora? Ahora sí. Bueno, entonces por eso lo importante es de que ustedes lo entiendan, no yo. Bueno, ahora miremos. Forma carbón hibridizado sp3. Miren ahora cómo es. Tengo un orbital s esférico y tengo 3 orbitales p con 2 lóbulos. Miren cómo queda el orbital hibridizado. ¿Qué pueden ver ustedes de diferencia entre el orbital sp3 y el orbital p? ¿Cuál es la diferencia? A ver. No les entendí porque habían 2 al mismo tiempo. Las cargas parciales. Cargas parciales. ¿Dónde está carga? Yo no miro cargas parciales ahí. Cosa de la electronegatividad, ¿no? Ahí no estoy viendo nada de eso, porque ahí los enlaces son iguales, ¿ya? La forma. La forma, ¿cómo es la forma? ¿Es igual o es diferente? ¿Ah? En el P los 2 lóbulos son iguales o no? ¿Y en el sp3 qué pasa? Y hay un lóbulo más cabezón, joven. No se mira ahí, joven. No pueden ver ustedes con sus ojos jóvenes, no pueden ver eso. ¿Sí o no? ¿Y por qué es más cabezón de un lado? ¿Por qué es más cabezón? Porque se hibridiza. Hay una mayor carga también. No hablemos de ahí, no estamos viendo ninguna carga ni nada, jóvenes. No nos metamos a otras cosas. ¿Por qué será que es más cabezón? Por el orbital S, jóvenes. ¿El orbital S cómo es? ¿Cómo es el orbital S? Pues, jóvenes, ahí está puesto. Ahí está redondo. Es redondo. Entonces lo que hace es que cuando los mezclamos, uno de los orbitales es más esférico porque estamos ya mezclando un S. ¿Está claro, jóvenes, o no?
Porque el orbital no puede quedar igual, ¿va? No puede quedar igual que un P porque no es un P. ¿Está claro o es lógico? A ver, pues chicos, hombre. Lo que me interesa es que... ¿Ah? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, fíjense pues, este orbital hibridizado es diferente al orbital P porque ya tiene metido dentro de la hibridación un S, y por eso uno de los lóbulos le queda más cabezón, ¿ok? Ese lóbulo es el que va a formar los enlaces, ¿ok? Bueno, entonces miren pues, acá tenemos la representación en el espacio. Esta representación es una forma piramidal, ¿ya? En forma de pirámide. Miren, la representación de este orbital es correspondiente al orbital sp3 o no. ¿O hay algo que falte acá? Miren pues, acá debería haber, por cada lóbulo debería haber un lóbulo pequeño. ¿Hay un lóbulo pequeño o no? No, licenciado. Bueno, entonces aquí lo que se está representando únicamente es el lóbulo cabezón. ¿Está claro? ¿Y por qué no ponen el del centro? Porque se vuelve más complicado, ¿sí o no? ¿Me entienden por qué no lo ponen? Entonces solo están poniendo el orbital cabezón, que es el que va a formar los enlaces. Ok, miren pues. Ahora hablemos del carácter S y P. El carbono sp3 va a tener S un cuarto, 25%, y de P 3/4. Por eso es de que la energía del sp3 se parece más a la energía del P, pero es menor, ¿ya? Por la presencia del S. No puede ser igual a P, ¿va? Va a ser cercano a P, pero va a ser más bajo. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. ¿A quién se parece más el orbital hibridizado? ¿Al P o al S? Se parece más al P. Se parece más al P porque tiene dos lóbulos, ¿sí o no? La diferencia es que uno es más cabezón por la presencia del S. Eso es lo importante. ¿Vamos bien o no? Sí. Bueno, a ver, léame por favor, Elsa. Si unimos el carbono hibridizado, sp3 puede unirse con 4 moléculas de hidrógeno, 1S, para originar el metano, que se puede representar de la siguiente manera. Entonces, acá tengo el metano. Miren, va a formar 4 enlaces simples carbono-hidrógeno. Miren, acá, cuando yo les digo, miren, pues yo les pregunto en el examen, ¿qué orbitales están formando este enlace? Cuando digo qué orbitales están formando ese enlace, ¿qué me deberían de poner, jóvenes? El enlace carbono-hidrógeno. ¿Qué me deberían de poner? ¿Qué enlaces están formando este? ¿Qué orbitales, perdón? SP. ¿Ah? ¿Qué orbitales están formando este? Del carbono, ¿qué me está poniendo? ¿SP3, sí o no? Sí. ¿Y el del hidrógeno? S. ¿Ok? O sea que los orbitales que me están formando este enlace es sp3s. ¿Está claro cuando yo les pregunto eso entonces? Sí. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí el enlace simple está formado por un orbital sp3 del carbono y un orbital S del hidrógeno. Ojo con eso. Miren, ahí pueden ver la forma piramidal. Vamos a concluir. A ver, léame por favor, Steven. Concluyendo, podríamos decir que la hibridación del carbono le da la posibilidad de combinarse con otros 4 átomos, y los orbitales tienen igual energía, por lo cual no habría ninguna preferencia por ninguno. Son equivalentes, además la forma geométrica nos da la forma más estable posible en el espacio. Ok, entonces ya sabemos que la forma en el espacio es forma piramidal o tetraédrica. Sabemos de que va a formar 4 enlaces simples y el que va a formar los enlaces simples va a ser el orbital más cabezón. ¿Ya? Bueno, miremos el etano. Miremos el etano.
el etano está formado, podemos ver lo siguiente. Tenemos la representación de Lewis, que es por puntos, pone 2 puntos por cada enlace. La representación Kekulé, que pone todos los enlaces con líneas. Y la representación semicondensada, que pone los hidrógenos sin lo que son los enlaces sigma totalmente representados. ¿Estas 3 representaciones son equivalentes o no? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces miren pues, ahora analicemos a la hora qué es lo que van a hacer ustedes. Entonces miren pues, tiene un carbono hibridizado sp3, tienen otro carbono hibridizado sp3. Bueno, entonces miren pues, acá vamos a unir este enlace carbono-carbono, que sería este. Entonces, este enlace carbono-carbono, ¿de qué está compuesto? De un orbital sp3 de un carbono y de un orbital sp3 del otro. Ahora, aquí debería de poner el hidrógeno, ¿sí o no? Y el hidrógeno me va a dar un electrón. Igual acá tengo que poner otro hidrógeno. 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 ¿Sí o no? Ahora, los enlaces carbono-hidrógeno, ¿de qué están conformados? A ver. Los orbitales sp3s. Va a ser sp3 del carbono y S del hidrógeno, ¿sí o no? Pero tanto todos los enlaces son sigma, ¿sí o no? Los enlaces carbono-hidrógeno y los enlaces carbono-carbono son sigma. Pero fíjense una cosa importante. El enlace carbono-carbono es muchísimo más grande que el enlace carbono-hidrógeno. ¿Por qué? El orbital del hidrógeno es esférico, por lo cual el traslape va a ser mejor con el sp3, o sea que la distancia entre el carbono y hidrógeno es menor. En cambio, en el caso de carbono-carbono, los dos tienen hibridación sp3, por lo cual van a estar más alejados. No sé si quedó claro eso. Entre más esférico sea la forma del orbital, más traslape hay. En el caso de carbono-carbono, los dos son hibridizados sp3. En cambio, en el enlace carbono-hidrógeno, uno es sp3 y el otro es S. O sea que el enlace de carbono-hidrógeno está más traslapado, por lo cual es más pequeño que el enlace sp3-sp3. ¿Quedó claro eso, jóvenes, o no? Sí. Bueno, ojo pues. Miren, acá se mira mejor lo que les estaba explicando, que eso lo saqué de Wave. Miren pues. Acá tengo el carbono hibridizado sp3 con sus electrones y acá tengo los hidrógenos, miren. ¿Se dan cuenta? Ese sería el metano. Tengo los 4 hidrógenos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando forman el enlace carbono-hidrógeno, se dan cuenta que este electrón se va a unir con este con este con este. Entonces, el enlace carbono va a ser 1s, bueno, no importa el 1, ¿va? S y sp3 de parte del carbono y S de parte del hidrógeno. Ahora, ¿cómo son los ángulos? El ángulo teórico es 109.5 entre orbitales hibridizados, o sea, los ángulos entre este y este es 109.5. Miremos, acá tenemos el etano y tenemos, miren, acá vamos a ver la diferencia. Miren pues, acá tenemos 154 picómetros de lo que es la distancia entre carbono-carbono. En cambio, la distancia entre carbono y hidrógeno es más o menos de 110 picómetros. Se dan cuenta que el enlace carbono-hidrógeno es más pequeño. Ahora, el enlace entre los hibridizados es 109.5. Acá se dan cuenta que ya varió el ángulo. ¿Por qué? Porque no tiene 4 hidrógenos. Este
carbono va a hacer que se separen un poquito más. ¿Cuántos enlaces sigma tiene el etileno, jóvenes? ¿Cuántos enlaces sigma tiene? 7. Tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? ¿Y eso ya lo aprendieron en el curso o no? Bueno, para terminar, jóvenes, vamos a ver esto. Conclusiones de la SP3. Eso es importante que lo entendamos. Bueno, a ver. Léame, por favor, Fran Pablo, por favor. Primera conclusión. La hibridación combina 3 orbitales P y 1 orbital S, generando 4 orbitales hibridizados SP3. Ok, entonces depende de la cantidad de orbitales que mezcle, así van a ser la cantidad de orbitales que genere. Como estoy mezclando 4, 3P y 1P, tengo que generar 4 orbitales hibridizados. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Sí o no? Henry, léame, por favor. Perdón si no me escuchan bien. El carbono con esa hibridación podrá formar 4 enlaces sigma. Ok, como son orbitales sp3, solo puede formar enlaces sigma. Ojo con eso. Jason, por favor. La forma del orbital hibridizado tiene 2 lóbulos, como el P, pero uno de los lóbulos es mayor que el otro. ¿Está claro, jóvenes? No son iguales que el P, porque en el P son los 2 lóbulos iguales. En cambio en el otro ya vimos que uno es más cabezón. ¿Por qué es más cabezón? A ver, jóvenes, ¿por qué es más cabezón uno? Como está en lo que contiene el orbital S. El orbital S es el que le va a dar un poco la forma esférica a uno de los dos. Bueno, a ver, léame, José Alejandro. El orbital se parece más al orbital P, pues posee un 75% de carácter P y 25% de carácter S. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Bueno, a ver, léame, Juan José. La forma de los 4 orbitales hibridizados es tetraédrica. Ok, sabemos que es forma piramidal. Esa es la forma más estable en el espacio. Bueno, a ver, léame, Luis Diego. Los ángulos que se forman entre los enlaces hibridizados es de 109.5 grados. Esto es únicamente cuando está sustituido por hidrógenos. Ya cuando son otros sustituyentes puede variar. Bueno, entonces ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen descanso y se cuidan, jóvenes. Gracias por su presencia. Espero que les haya quedado claro los conceptos que vimos, que nos van a servir para continuar el curso. Un abrazo a todos, que estén bien y nos... ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo? Bueno, no sé si se puede ver dónde fallamos en el corto. No se puede, por lo virtual no se puede, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces lo que pueden hacer, jóvenes, es consultar entre ustedes, ¿verdad? Y así pueden aclarar las cosas. Debido a la virtualidad no podemos hacer nada. Bueno, a ver, nos vemos pues, chicos, un abrazo, se cuidan. Nos vemos. Feliz día, Lick. Buen día, chicos, se cuidan.